emitido esta medida cautelar, véase que se trata de la prestación de un servicio público esencial, que en esta oportunidad no puedo dejar de notar la magnitud del aumento manifiestamente desproporcionado al que se llega en virtud del incremento desmedido que se ha facturado, afectando intempestiva y rotundamente la economía del usuario. Agrega después que es un servicio público esencial y de prestación obligatoria, que se torna imprescindible durante el crudo periodo invernal que de hecho se está atravesando, así como los severos momentos de crisis económica que atraviesa actualmente nuestro país, no pudiendo ignorarse que la situación socioeconómica generalizada hace imposible que puedan abonar sus abultadas facturaciones que tienen fecha de vencimiento y que se ven groseramente incrementadas cuando el cargo en cuestión resulta incluido en ellas y que de no concederse la medida corren el riesgo de que el servicio les sea cortado. En consecuencia, dice, considerando reunidos los presupuestos para otorgar una medida cautelar, los presupuestos que avalan el dictado de la medida cautelar pretendida, he de hacer lugar a la misma dentro del ámbito de mi jurisdicción. Nosotros estamos dentro del ámbito de jurisdicción del juez federal, de un juez federal del Departamento Judicial de Mar del Plata. O sea que el fallo, por supuesto, acá lo dice, nos involucra también a nosotros. Entonces ordena a Camusi Gas Pampeana Sociedad Anónima la suspensión de la aplicación de los incrementos dispuestos por la resolución 226/2014 de la Secretaría de Energía de la Nación y la consiguiente resolución de Enargas 2844/2014, ordenándose liquidar la próxima facturación con los valores vigentes al 31 de marzo de 2014 hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, absteniéndose de realizar cortes o interrupción del suministro motivado por la falta de pago del incremento referido a raíz de la afectación de los artículos 42 de la Constitución Nacional, la Ley 4 de la 22.240, que es la Ley de Defensa del Consumidor, y el artículo 46 de la Ley 24.076, que es la ley que regula en nuestro país el transporte y la distribución de gas natural. En consecuencia deberá proceder inmediatamente a la refacturación. Esto luego lo va ahora cómo se hace la refacturación, todo ese sistema que al usuario por supuesto le interesa, lo va a explicar Pablo. Sí, en principio sí, me gustaría también agradecer a todas las personas que se acercaron con las boletas, porque como bien explicó recién Fernando, entre los fundamentos del juez hace mención, ¿sí?, en distintas fojas a los incrementos de un 300 a un 500% aportado en el expediente, ¿sí? Así que eso es gracias a la gente como prueba, ¿no? Claro, exactamente, ¿sí? Es importante porque hace mención al juez respecto de lo que se aportó, y lo que se aportó es lo que los ciudadanos nos trajeron para aportar al juez. Por otro lado, un poco siguiendo con la línea de Fernando, ¿qué es lo que tienen que hacer los usuarios? En principio, esperar, ¿sí? El juez le indica a Camusi que los usuarios no tienen por qué realizar ningún tipo de trámite al respecto, ¿sí? Hay dos situaciones. Primero, los usuarios que ya pagaron y los usuarios que no pudieron pagar, ¿sí? Respecto de lo que ya pagaron, lo que pagaron se les toma cuenta de facturaciones posteriores, ¿sí? Lo que todavía no sabemos es cómo el porcentual en que se le va a reconocer en las sucesivas facturas, y eso seguramente lo va a informar Camusi una vez que se encuentre notificado de la resolución. Respecto de los que pagaron, tienen que esperar, ¿sí? El juez también lo que indica es que se les tiene que dar un plazo razonable de pago a esos usuarios y les prohíbe el corte a Camusi, o sea que los que no pagaron también tienen que esperar a que se les refacture los periodos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el juez lo que indica es que se vuelve atrás al 31 de marzo de 2014, ¿sí? No es que solamente se deja de lado el incremento tarifario de la última factura, que por ahí es lo que más se sintió, ¿sí? Ya
digamos, el incremento último, que es el que más se sintió, era el segundo, pero después venía un tercero que iba a ser aún peor, ¿sí? Entonces, para concretar, los usuarios no tienen que realizar ningún tipo de trámite, tienen que esperar. Si les llega alguna boleta, no la paguen, tienen que esperar las nuevas facturaciones, y los sucesivos periodos, ¿sí?, que vienen de acá en adelante, van a venir sin incremento. ¿Está bien? Esto tenemos que aclarar que es una medida cautelar. Obviamente hay que esperar la sentencia definitiva, pero esto es hoy por hoy a lo que los usuarios se deben atener. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Sí, ¿qué sucede en el caso de, justamente lo destacaba con la medida cautelar, si la medida no prospera? ¿Puede llegar a ser que suceda eso y que se vuelva nuevamente a cobrar los incrementos y que se habían incorporado? Está muy buena tu pregunta, porque como lo mencionó recién también Fernando, el juez, al declarar la inconstitucionalidad de la ley que en su oportunidad había determinado el gobierno nacional, de que digamos tenían carácter suspensivo, ¿sí?, sí o sí deben ejecutar la medida cautelar, no tienen otra, ¿sí? Obviamente la pueden apelar, pero aún apelándola, ¿sí?, igual se debe cumplimentar digamos la suspensión del incremento tarifario, ¿sí? En general, estas son, vos fíjate que, no sé si se acuerdan, en el anterior amparo del 2009, en donde también se suspendió el incremento, estamos al 2014 y todavía no hay sentencia definitiva, ¿sí? Así que no sabemos con certeza. Yo supongo que de acuerdo a los fundamentos que plantea el juez, lo más probable es que lo deje sin efecto. Y yo supongo que el Poder Ejecutivo Nacional tendrá que hacer lo que le dice el juez, que es llamar a audiencia pública, que es básicamente lo que corresponden hacer cuando hay incrementos tarifarios. ¿Por qué hay empresas? Bueno, perdón. ¿Qué sucede con los usuarios, buenos días, qué sucede con los usuarios que ya tienen de alguna manera un periodo en el que tienen que pagar o pagar, de acuerdo a que ustedes dicen que no tienen que ir a hacer ningún tipo de trámite para la refacturación? ¿Tienen que esperar a que exactamente, automáticamente? Es lo que plantea el juez. El juez le indica a Camusi que esto lo tiene que hacer ella, o sea, la empresa por sí, sin necesidad de que el usuario realice ningún tipo de trámite, ¿sí? O sea, ojo que esto se dictó, es una resolución que se dictó recién el viernes. Justamente, porque hay gente que tiene ahora, hoy por hoy ya, claro, está en el último medio ya con el aviso de corte. Exactamente. Le ordena a Camusi que no efectúe el corte, ¿está bien? Lo que falta es la toma de conocimiento por parte de la Secretaría de Energía, que obviamente ya lo saben, pero digamos formalmente, para que empiecen a correr los términos para apelar y demás. Pero la sentencia del juez se cumple desde el momento en que se dicta, ¿sí? Vamos a volver sobre esto. Es decir, como lo explicó Pablo, hay dos situaciones: los que pagaron la factura de gas y los que no la pagaron. Los que no la pagaron tienen que esperar la refacturación, es decir, la refacturación retrotrayendo la situación al 31 de marzo de este año, ¿bien?, antes de la sanción de estos decretos, de estas resoluciones, perdón. Los que pagaron la cuenta, es decir, pagaron, pero se les va a deducir del monto de sucesivas facturas que se deben con posterioridad. Las facturas que vengan de aquí en más, que les llega a sus domicilios, van a venir sin el aumento tarifario. Esa es la hablando sobre ese tema, disculpe, buen día, Fernando. ¿Por qué se tiene que manejar la plata de los demás cuando han pagado y no tienen que devolver las cuotas próximas? O sea, no van a pagar las cuotas próximas porque han pagado de más. Seguramente van a estar casi 6 o 7 meses sin pagar. Por el monto, ¿no? Le quiero decir a algunos. Y aparte el incremento del interés, que usted cuando se pasa de un día le cobran un 10 o un 12%, ¿no? Sí. ¿Ese interés también se va a ver aplicado? No lo dice el fallo, no lo dice a ver, porque es un método reclamatorio esto, ¿no? En algunas, a ver, lo que nosotros conocemos son fallos que ha habido. Concretamente, que más o menos hicimos un resumen del juez federal, el doctor López, del juzgado 4 de Mar del Plata.
Anteriormente hubo en abril más o menos uno de la jueza de Mendoza, y ahora hay otra de una jueza de Mendoza de San Rafael, en la cual sí dispone la devolución del dinero. Son metodologías y formas y fallos que se van, que son distintos unos de otros. En el caso concreto de este fallo no lo menciona, sino que lo que hace es refacturar. Sí, ojo que esto es una medida cautelar, no significa que en la sentencia definitiva lo disponga, ¿no? Claro, son dineros que han recaudado sumas siderales, sumas millonarias, y creo que un 10% o un 3% lo que recupere la empresa con respecto a estos caudales es mucho dinero. No, es totalmente injusto. Lo que pasa es que también, por una cuestión de orden práctico, debe ser muy complejo esto de devolver individualmente, en qué cuenta. Entonces, si generalmente cuando tiene que ver con medidas así de consumidores, se establece el descuento en las posteriores facturas. Es bastante habitual esta modalidad por una cuestión de practicidad. No es que sea justo, ojo, tenés razón el planteo tuyo. Y hasta lo que plantea respecto a los intereses inclusive. Tendría que eliminarse entonces, cuando suceden estas cosas, que la persona que no abone y bueno, que espere la protesta, ¿no? Claro, lo que pasa es que la persona que ya pagó con todo el aumento tarifario. Entonces, lo que habría que ver es ahora cuál era el precio realmente lo que tenía que pagar sin la aplicación de estas resoluciones. Entonces, de ahí en más, bueno, se hace la quita, digamos, de las sucesivas facturas. Eso es más o menos lo que sí queremos. Lo otro que queremos agregar es que va a haber, lógicamente estamos a la espera de la sentencia definitiva, que puede tardar, como dijo Pablo, años, o no. No debería ser así. No debería ser así, si un amparo se debería resolver inmediatamente, justamente por el tipo de procedimiento que es el amparo, ¿no? Que es un juicio sumarísimo. Pero vivimos en Argentina y hemos visto antecedentes donde tardan años en resolverse. Por eso está bueno volver a aclarar esto, que esto es una medida cautelar y no se resolvió el fondo del asunto. En principio, uno por los fundamentos tiene esperanzas en que el criterio de la sentencia definitiva sea el mismo que el de la medida cautelar, pero esto no es así. Ya hay apelaciones, o sea, ya se corrió traslado por 7 días a Camusi y al Estado Nacional, que también se van a presentar, van a contestar la acción de amparo, y bueno, después vendrá todo el trámite de apelaciones. Lo que yo quiero decirles es que el fondo de la cuestión es que se decrete la inconstitucionalidad de estas resoluciones, la 226 y la 2481, que son resoluciones que establecen el aumento, porque además establecen categorías y subcategorías de usuarios, cuando en realidad la ley lo prohíbe. Entonces, por eso es el tema de la inconstitucionalidad, básicamente. Claro. Buenos días. ¿Con este fallo estaría trabado de alguna manera o trabada de alguna manera cualquier intento de aumento a futuro? Bueno, mira, claro, por fundamento esto sí. Porque ya había una medida cautelar de hace unos años atrás, ahora hicieron el aumento tarifario ahora y posiblemente dentro de unos años, si el gobierno autoriza o futuros gobiernos autorizan un aumento, ¿podría llegar a ser? ¿O esto traba? Claro, esto es exclusivamente, como explicaba Fernando, para el incremento autorizado por estas dos resoluciones, la Secretaría de Energía y de Energas. A ver, no descartemos que en un futuro haya mayores aumentos. Lo que le está diciendo el juez es que estos aumentos no sean desproporcionados, que sean progresivos, que se cumpla con la ley y con la Constitución, que haya una audiencia pública y que se informe debidamente al usuario para que esté anticipado respecto de este desproporcionado incremento. El juez no le está prohibiendo de acá al futuro que no haya aumento. ¿Sí? Lo que le está diciendo, señores, háganlo de acuerdo a lo que establece la Constitución y a la ley. Pablo, yo puedo hacer una pregunta, y otras empresas como la luz, ¿no? Con respecto a lo de la audiencia, una cosa, con respecto a lo de la audiencia pública, ya cambió los motivos o la forma en que se daba la audiencia originariamente, porque antes YPF, bueno, no existía como empresa del Estado, y ahora parte de quien puede pedir el aumento y es juez y parte, es el Estado que tiene que resolver y la empresa también. Entonces, digo, ya hubo un cambio de lo que era la estructura inicial de la audiencia pública, así que estas cuestiones también se deberían rever o replantear. Claro.
Sí. Lo que quería decirte, Pablo, también, lo dijo el intendente, si es que sucede también con el tema de la luz. Sí, todavía sobre la luz no tenemos novedades, estamos atentos. Nosotros como Oficina de Precios